Word. Ahí está. Sí, ahora estamos grabando la clase en este momento. Vamos a hablar de un servicio. Cuando nosotros tenemos servidores y queremos probar servicios web y queremos probar si una web está funcionando, normalmente tenemos que instalar el Apache, tenemos que instalar un servidor como servidor web y por ahí instalamos un MySQL o por ahí instalamos algún otro tipo de servicio como PHP, etc. Hay unos paquetes que vienen que son muy interesantes para poder utilizarlo, que son los paquetes que se llama WAMP para Windows, LAMP para Linux, y hay otro que es XAMPP. El XAMPP tiene la ventaja de que no se instala, y simplemente lo que tenemos que hacer, yo no recuerdo si lo tengo acá, eso es lo que estaba por hacer ahora, era fijarme si tengo, porque yo tengo acá todos mis portables, los tengo guardaditos acá, tengo un montón de que no se instalan, acá está. ¿Ven? Y lo único que hace esto es abrir un directorio y usar lo que llaman los programas de tipo portable, que son programas que no requieren una instalación y por lo tanto cada vez que arranque la máquina no necesariamente tengo que tener los servicios levantados y toda mi computadora haciéndola más lenta, sino que solamente cuando yo lo necesito lo uso. Cuando una vez que uno lo instala, encuentra esto, ¿ven? Que tiene un XAMPP Launcher, ¿sí? Y cuando yo lo ejecuto, ven, abre acá un programa, que hay que correrlo 2 veces. No, bueno, ahora vamos a ver si está bien instalado y si no, incluso le puedo mostrar de desinstalarlo y... No, no lo debo tener instalado, por eso no está. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a abrir un navegador. Voy a abrir una nueva ventana del navegador y voy a bajarlo y les voy a mostrar todo el proceso. Es muy sencillo. Hay un sitio que es portableapps.com, que son una serie de programas que son totalmente portables, como yo empecé explicando, que no se instalan. Y entre esos programas yo tengo por acá, vamos acá, apps, este que era el XAMPP. Si no, uno puede ir directamente a buscarlo, debe estar también, ahí está, Apache, MySQL, PHP y MyAdmin, todo el paquete cerrado. Vengo acá y le digo, descarga, lo puedo descargar de cualquiera de los lados. Acá está está la otra. No, perdón. Ahí está. Ahí lo está bajando, ¿sí? Yo le pido que lo guarde. Y ahora, ven, me está dando acá está ejecutando, está bajando el programa. Es un programa no muy pesado en principio. Lo único es un exe porque cargar. Me pide permiso mi antivirus, ¿no? Una vez que lo terminé de descargar, yo lo único que voy a tener que hacer con esto es tratar de instalarlo. No es una instalación propiamente dicha, lo único que es, ahí terminó la descarga. En realidad, lo que está haciendo no es una instalación. Yo ahí le voy a pedir que lo ejecute. No estoy seguro. Ahí está, ¿eh? Ahí lo está ejecutando. Como lo ejecuté 2 veces, me lo abrió 2 veces. Simplemente es el lenguaje de instalación en el momento que lo está ejecutando para el installer, ¿no? Bueno, entonces el control panel me pregunta dónde lo quiero instalar. Yo acá directamente, por ejemplo, le voy a decir que lo voy a instalar en un directorio que no es el que yo ya lo tenía, para que vean cómo es todo el proceso. Es uno CXAMPP. A ver si lo instalamos bien. Vamos a ir
aquí. Entonces ahora tengo igual que antes el launcher. No, lo que debe haber pasado es que debe haber habido tengo algunas cuestiones de vamos a buscarlo de permisos. Run as administrator, ahora sí. Lo tengo que correr como administrador y no era administrador. Ok. Lo pongo otra vez en el C y le pido que lo ejecute. Debería estar. No sé por qué no lo está instalando. Ajaja, la primera vez que me pasa. Vamos a ver así. Vamos a ver si... Profe, perdón, Diga, ¿para qué sirve eso? ahora lo que vamos a correr nosotros es un servidor. Ven que yo fui a la página del fabricante, digamos, que es Sí. apachefriends.org, y ellos tienen para Linux, para OS X, para Windows, lo que tienen es un paquete que tiene el servidor Apache para poder correr un servidor web dentro de mi máquina, un PHP, un MySQL, todo el paquete junto, digamos, ¿sí? Ah, Te simplifica todo lo otro. que tiene, claro, lo que tiene es, lo que tiene es que toda esa simplificación de todo lo que es, fíjense que acá está el XAMPP, todo lo que tiene es que me va a permitir a mí trabajar de una manera con, no, esto no sé por qué me está dando estadística, yo no quiero estadística. Vamos de nuevo, que lo corro. De no tener problemas con que sean incompatibles, las versiones, y etcétera, etcétera, de todo lo que yo estoy trabajando. Que generalmente da mucho trabajo esas cosas. Bueno, voy a bajar directamente el zip, ¿sí? El zip directamente lo único que tengo que hacer es descomprimirlo. Mientras tanto vamos a buscar la carpeta donde lo va a descargar. Bueno, ahí está el zip. Yo lo que voy a hacer es tomar este mismo zip, incluso en el mismo directorio este, como para no andar perdiendo, lo vamos a correr ahí. Ahí lo que estoy haciendo es descomprimiéndolo, ¿no? Porque es un zip, no es ni siquiera ejecutable.
Acá creo este directorio. Dentro de este directorio yo tengo acá el directorio del programa realmente, ¿no? El XAMPP. Tiene para instalar un... no, esto de instalación no es nada. Tiene un XAMPP control. Puedo elegir el idioma. Por primera vez me piden qué idioma quiero. Y me abre este panel de control que ustedes ven acá, ¿lo ven? ¿Se está viendo lo que yo estoy haciendo? Sí, se ve la ventana que dice Sound Control Panel. Ahí está. No, porque yo a veces, como no tengo no los puedo ver a ustedes mientras estoy hablando, no sé si se ve o no se ve. Bien, esta ventana, que acá tengo el panel de control, ven que tengo Apache, MySQL, hay otros servidores más, incluso está el Tomcat. Si yo quiero correr, puedo correr o el MySQL solo, le digo Start, y ahí está corriendo directamente. Trataría de arrancarlo. Acá me está diciendo que encontró algún error. Y yo tengo el Apache. Ah, no, pero no está corriendo porque debo tener algún problema con los... Debo estar teniendo algún tipo de problema yo con los firewall. Vamos a ver de nuevo acá el directorio. A ver si lo hice bien. A ver si con el setup. Corrí acá uno que se llama setup, a ver si era eso. Y vamos a volver a intentar correr el control. Ahí está. Me está pidiendo que le dé permiso mi firewall. Y ahí arrancó y tengo el Apache corriendo. O sea, tenía que correr primero ese setup que estaba ahí. Una vez que tengo el Apache corriendo, también podría tener el MySQL o podría tener MySQL sin el Apache. De nuevo me pide acceso, que cambie y le dé acceso con el servidor, por el firewall, que tengo puertos cerrados. Bueno, y ahí tengo el MySQL andando y no tengo más complicaciones que esa. Y la gran ventaja que yo tengo, que yo vengo y le digo que lo quiero detener, ya detuve los dos y ya está, no tengo más nada andando en mi computadora. Entonces no tengo el servicio todo el tiempo atrás. Vieron que el servicio está todo el tiempo tratando de hacer cosas y por ahí puede traer problemas, la hace más pesada la máquina y todo ese tipo de cosas. ¿Se vio? Sí, se ve. Sí. Ok. ¿El Tomcat qué es? Ah, el Tomcat todavía no lo vimos, pero nosotros, vieron que nosotros todo lo que corremos en Java para que corra en una máquina tiene que correr con lo que se conoce como una Java Virtual Machine, ¿no? Bueno, lo que nosotros corramos en Java como servicios web, o sea, todo lo que nosotros corramos en Java, que queramos que corra en un servidor, tiene que tener una serie de programas, entre ellos puede ser el Tomcat, que son servidores especialmente preparados para que cuando nosotros mandemos una página y le digamos que la queremos que la reciba en el servidor lo que llama un servlet, que es
o un JCP, que son ni más ni menos que programas de Java, que están corriendo en el servidor, tiene que recibirlo a través del Tomcat. ¿Qué es parecido? ¿Ustedes vieron el Apache para las páginas web? ¿Lo vieron? ¿Lo conocen? Lo conozco el nombre, pero no, ¿Sí o no? nunca lo vi. Lo conozco el nombre, pero nunca lo Bueno, vi Bueno, funcionando. no se preocupen mucho, es simplemente un servidor. Todos los servidores son programas que corren esperando que alguien le pida algo, como los servidores de MySQL, por ejemplo, que el servicio de MySQL está esperando que alguien le pida a ese servicio, a ese servidor. El servidor de web es ni más ni menos que un programa que espera que alguien le pida páginas web y devuelve las páginas web que le pidan. Apache es una marca, por decirlo así, es una gente que fabrica cosas y que son los autores del servidor web Apache y del Tomcat también. Son una marca, hay otras marcas y otros tipos de servidores, pero básicamente todos responden a ser servidores para nuestro servicio web. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Bien, bárbaro. Bueno, ustedes estuvieron viendo con Adrián de lo que es de todo esto, de lo que es manejo de base de datos, un poco. Cuéntenme. Sí, profe, estuvimos trabajando, nos mostró un ejercicio que teníamos que ver, que era de modificar, dar de alta, o sea, Ajá, en MySQL. ok. No, la pregunta era para ver si habían visto, porque podemos ver también la teoría o un poco el manejo de lo que se llama JDBC, si les parece. Por mí sí, no sé al resto de mis compañeros, profe. No, por eso, si les parece quiere decir si no lo vieron antes, no lo vieron con Adrián antes o si les va a venir bien. No quiero ser redundante y vamos a ver eso entonces. Yo creo que vendría bien, profe, ver Sí, JDBC. profe, estaría bien. Tranquilo, vamos a ver. Ya que me insistieron tanto, viste, yo me debo a mi público. Bueno, voy a compartir. Y acá estamos como por arte de magia. Esto era de otras cosas que habíamos visto con ustedes. Y vamos al uso del JDBC. ¿Alguno de ustedes conoce lo que son los controladores que usa, por ejemplo, Windows? El ODBC que usa Windows. No. ¿Nadie? Sí, Yo lo desconozco, profe. como se acostumbra a decir, silencio de radio, nadie lo conoce. Bien, esto es así. Hay un lugar que si ustedes lo buscan es los database controller o algo por el estilo, o controladores que hay en Windows, que es el ODBC, que es Object Database Controller, donde lo que hace es tener en los que llama controladores para cada tipo de base de datos que uno maneja, como para manejar y gestionar las conexiones con los servidores de base de datos. Eso lo maneja, es una cuestión de Windows. Nosotros vamos a hacer caso omiso de eso. Lo que me interesaba era el concepto. ¿El concepto cuál es? El concepto es entre el gestor de base de datos y nosotros que queremos consumirlo, hay que conectarnos uno con otro, pero no siempre la conexión es igual. Ustedes vieron que hay muchas bases de datos, muchos servidores de base de datos que podríamos estar usando. MySQL es el más común o el más
famoso o el más conocido porque es gratuito y es muy bueno y bueno, y se ganó la fama. Ahora, hay otros, hay muchos otros. Ustedes conocen otros. Profe, ya que dice que se pueden usar otros, también se puede manejar Java con bases de datos no relacionales, tipo Mongo. Se puede. Nosotros el que vamos a ver nosotros, que es JDBC, es para base de datos relacionales. Ah, ¿Sí? Se sí, puede, sí, pero entiendo. no con las clases que vienen con el JDBC. Tendría que usar otro tipo de conexiones. Todo este API, toda esta colección de clases especialmente diseñadas, está pensada para poder manejar distintas bases de datos de la misma manera, relacionales. Todas estas bases de datos relacionales las maneja todas como si fueran de la misma manera. Lo que pasa es que trabaja a través del concepto de SQL, y el concepto de SQL no se aplica a Mongo o ninguna de las bases de datos no relacionales. En este caso, nosotros con el JDBC, lo que vamos a hacer es poder conectarnos con, por ejemplo, el SQL Server de Microsoft o con alguna base de datos relacional de Oracle, por ejemplo, o cualquier otra tipo de base de datos relacional con la cual nos querramos conectar. Podría ser Postgres, cualquiera de ellas. Estas bases de datos relacionales, cada uno tiene una manera distinta de manejarse a nivel de comunicación, pero nosotros a través de la API que nosotros vamos a manejar, que es esta JDBC, en Java para nosotros va a ser casi transparente. Nosotros muy poca cosa vamos a tener que hacer específicamente para ese caso, digamos, de cada base. En un esquema genérico, ¿cómo funciona el trabajar con web? ¿Sí? Esto nos va a servir después como idea. Yo puedo tener un cliente, que es la computadora que está sentado con la que se sientan ustedes a navegar, que le pide, y acá todo esto que está dibujado acá es del servidor web, le pide mediante un formulario web alguna página que tengo, llena el formulario web, le hago clic y eso tiene un programa web, un programa Java en el servidor web, donde uno va a ir a parar, donde va a ir a procesar ese formulario. Creo que ustedes vieron en algún momento cómo son los formularios en HTML. Lo que vamos a hacer entonces con este formulario va a llegar a una capa de presentación donde va a haber, lo va a recibir un programa Java. Ese programa Java va a estar a través de la lógica de negocio, lo que sea, va a estar accediendo a la base de datos. La base de datos, que podrá ser cualquiera de estas bases de datos que nosotros planteamos, va a acceder el programa Java a la base de datos, al servicio de la base de datos a través del JDBC, o sea, a través de este controlador que le permite, le soluciona a uno el problema de cómo se comunica y cómo poder manejarlo. Nosotros vamos a ver ahora lo más simple, si alguno en algún momento quiere ver cosas un poco más avanzadas, incluso si va a la documentación de Java, de Oracle de Java, ellos allí tienen algunas otras cosas que han ido apareciendo y han agregado funcionalidades y cosas. Por ejemplo, uno puede trabajar con sincronicidad de los datos, entonces uno al mismo tiempo que tiene en un formulario está corrigiendo cosas, se pueden ir actualizando directamente sobre el servidor. Estos son APIs. APIs simplemente quiere decir que son
un conjunto, una colección, un conjunto, un grupo de objetos que nosotros vamos a utilizar y que están armados para solucionarnos algunos accesos, y nos va a hacer más simple la manera de trabajar. El API REST, estamos hablando de otro tipo de acceso. Todo lo que se llama API se llama API por esto, porque es un conjunto de objetos que nos va a ayudar a manejar este tipo de, digamos, un problema en concreto. La JDBC, bueno, estos números incluso están bastante atrasados en el sentido de que estas transparencias son viejas hoy en día. Fíjense que al final de todo lo que dice es que la biblioteca de JDBC es parte del Java estándar, o sea que ni siquiera necesito tener el Java Enterprise. Con el Java estándar yo ya podría manejar, ya estoy en condiciones de manejar a través de JDBC base de datos relacional. Podría utilizarlo para hacer tranquilamente cualquier aplicación de tipo de escritorio. ¿Cómo voy a trabajar con los JDBC? Primero que todo, trabajo con un controlador. Este es el único paso. El controlador es el único paso que depende de qué diferente proveedor tenga. Ahora después lo vamos a ver, pero digamos que es una interfase, una manera de comunicarme con el servidor, en donde yo le pido siempre de la misma manera, y cada servidor es como si yo tuviera, ¿vieron los enchufes de electricidad? Uno tiene 3 patas, 2 patas, 3 patas sí, 2 patas A, qué sé yo, un montón de enchufes distintos. ¿Y qué hay? Hay adaptadores. Entonces, si yo tengo un enchufe de 3 patas, como el que tenemos acá, normalmente los accesorios de 3 patas, bueno, yo tengo que enchufar uno de 2, entonces va a haber un adaptador para poder enchufar, otro adaptador para que si quiero enchufar a otro lado. Entonces, cada proveedor de base de datos crea su propio controlador para Java, que es ese enchufe, digamos, que se va a usar dentro de Java, que está escrito para usarse dentro del sistema de Java, donde todo el resto no va a saber exactamente quién es el controlador, simplemente va y le pide al controlador lo que necesita. ¿Se entiende cuál es la idea, no? Acá ustedes decían, sí. Sí, creo que sí. Sí, profe, se entiende. ¿Se entiende? Bien. Entonces, primero yo lo único que tengo que hacer es registrar ese controlador, o sea, ir y poner el controlador dentro de mi sistema, decirle, este es el controlador que voy a usar. Para MySQL yo voy a la página de MySQL y bajo el controlador. Para SQL Server buscaré el controlador de SQL Server. Habrá distintos controladores para distintos modelos de servidores de base de datos que tenga cada uno. Y cada proveedor tiene un controlador. ¿Por qué tiene controlador el proveedor? Y me ofrece un controlador gratuitamente que lo baje cuando quiera. Porque el controlador es la manera que yo tengo para usar esa base de datos, y él quiere que yo use esa base de datos. No importa si el servidor de base de datos está local, remoto, quién lo tiene, pero quiere que yo haga un programa que use su base de datos. Entonces, por eso me da alegremente y El controlador gratuitamente. entonces, el controlador pertenece a la base de datos, no lo tengo que generar yo No, en el Java. controlador, claro, no, el controlador yo lo bajo del proveedor de base de datos, bajo en el fabricante de MySQL o el fabricante de SQL Server o el fabricante de quien sea que yo quiera usar como base de datos relacional. Voy, me meto y digo, bueno, quiero buscar el controlador. En algún lado tiene un download para el controlador. Es como cuando uno compra una placa de video, ¿sí? En la placa de video, ¿qué dice? Bueno, la placa de video yo la pago, vale un montón de plata, todo lo que vos quieras, pero los controladores son gratis. ¿Por qué? Porque quieren que yo en Windows, en Linux o en lo que sea pueda usarlo. Entonces tienen para cada sistema operativo un controlador distinto. Bueno, bárbaro. Esto que está acá, para cada base de datos tiene un controlador. Cada base de datos vende
su base de datos, o la regalan, o no la vende en el caso de MySQL, por ejemplo, pero regala siempre el controlador para Windows. Perdón, para Windows, para Java. Entonces yo lo uso en Windows, lo uso en donde quiero, porque no va a importar donde esté. Lo voy a correr en Java, y en Java va a usar el servicio de ese servidor de base de datos. Una vez que yo bajé el controlador, tengo, ya vamos a ver, alguna instrucción para decirle este controlador es el que quiero usar. De ahí en más empiezo a usarlo, y cuando yo le pida, que es el punto 2 que figura ahí, conectame, le digo conectame con el servidor que está en tal IP o en tal dirección de la red, y le digo conectame con este usuario y esta contraseña, porque cada servidor tendrá usuario y contraseña. Entonces cuando le digo eso, ¿qué hace? A través de ese pedido me va a conectar. Yo, después de que me conecté, voy a pedir que quiero ejecutar una sentencia. Una sentencia es una instrucción. Las instrucciones que yo puedo pedir con las bases de datos van a poder ser o una sentencia de lo que se conoce como sentencia de consulta, de query, que es el select, el famoso select, que es una consulta, donde yo tengo la base de datos y le pido, dame todos aquellos clientes que son de Rosario y que tengan no sé qué, no sé cuánto, y le hago toda la consulta. Y le digo, dámelo. Y me da un conjunto de datos para que yo los maneje, que tienen toda esa información. Eso es una instrucción de query, de pregunta, de interrogación a la base de datos. Yo le pregunto a la base de datos de la información que tiene, que me dé esa información. Después hay otro tipo de instrucción, que son las de actualización, que pueden ser normalmente una actualización de la información que guardo en la base de datos. Por ejemplo, le digo, quiero cambiar donde en todos los lugares en donde dice, pongamos, un determinado saldo, quiero que el saldo lo multiplique por 1.2, o los precios por 1.2, porque quiero aumentarlo un 20%. O puedo decirle que lo haga para aquellos artículos que tengan una característica determinada, que sean los artículos de Rosario, de tal proveedor o lo que sea. Entonces, esa instrucción es una actualización. El resultado de hacer la actualización no es como lo que me pasaba con el select, que me devolvía un montón de información, sino que lo único que me dice es, tuve que modificar 10 registros, tuve que modificar 50 registros, o tuve que modificar 0 registros porque a lo mejor yo pedí algo que no encontró ninguno. ¿Hasta ahí estamos? Bueno, entonces Sí, ahí profe. ustedes ven, en el punto Profe. 4, diga. Todas esas instrucciones tienen que ser, o sea, se hacen sobre el controlador o se podrían hacer por fuera del controlador. Ahora yo te voy a ir mostrando, esto es un genérico, digamos, esto es una hoja de ruta. Ahora te voy a mostrar, cuando vayamos uno por uno, te vas a ver y vas a ver cómo funciona. Yo no me doy cuenta dónde está puesto el controlador. Bien. Yo podía entonces agarrar por el camino del 4A, que es cuando yo tengo información, tengo un montón de información de resultado y tengo que procesarla. O puedo agarrar por el camino del 4B, donde yo le dije actualizar, actualizó lo que había que actualizar y no hace más nada. Cuando yo proceso el resultado, puedo obtener el resultado y tratar de hacer algo con eso. Podría listarlo, podría hacer algo, tengo que ver qué quiero hacer. Cualquiera de las dos cosas, cuando termine de usarla, cierro la conexión y termino mi conexión con el gestor de base de datos. ¿Hasta ahí estamos? ¿Cómo registro yo el controlador? Yo, por ejemplo, para registrar el controlador, puedo utilizar esta instrucción que está acá, que es class for name y, entre comillas, el nombre del controlador. Esto no requiere ningún tipo de ciencia, simplemente es el nombre del controlador.
después lo podemos ver en un ejercicio, en un momento, ese es el controlador que yo bajé de Oracle en este caso, o de MySQL, o donde lo haya bajado. Ese registrar el controlador quiere decir que en algún lado, ustedes ven que está entre comillas, ¿no? Sí. Que en algún lado guardó en una variable cuál era el controlador al cual le va a pedir que me comunique. Entonces, todo lo que venga después, automáticamente por algún lado va a parar para ese tipo de servicio. O sea, si yo ahí le puse que es el servidor de Oracle, va a pedir las cosas en el formato de Oracle. ¿Por qué? Porque le va a pedir a Oracle que haga el pedido. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí. Es un controlador. Es como un controlador, como yo ya dije antes, es la interfase para que yo pueda pedir siempre de la misma manera y a través del controlador, él se encarga de traducirlo para que la base de datos lo entienda bien. Pero mis programas Java no se preocupan de eso. Perdone, profe, ¿podríamos volver un segundito al slide anterior, donde estaba el registro del controlador? ¿A este? Sí, un segundito nada más. Yep. Listo, gracias. Bien, bárbaro. Ustedes pueden usar cualquiera hay varias instrucciones, las dos primeras, digamos, la otra es una instalación del driver en el momento de ejecución, que es más complejo. Pero cualquiera de las dos primeras funcionan igual. Generalmente la que yo pinté es la que más se usa. Después, estos son los controladores. Están hablando concretamente de un controlador, porque nos vamos a pasar de largo. Es más propaganda para el controlador de Oracle. ¿Qué pasa? Una vez que yo tengo el controlador, el paso siguiente era, ahora tenía que conectarme a la base de datos. Entonces, dentro de esta colección de objetos, hay un objeto que es de una clase connection. La clase connection es la clase que mantiene la conexión con la base de datos. La clase esta connection le pide a una clase llamada driver manager, ¿sí?, que le dé una conexión. Entonces yo le pido, fíjense cómo está escrito acá, creo un objeto que se llama con, que es de tipo connection, ¿sí? ¿Está bien? Y a ese objeto le doy el valor, le doy como contenido a esa variable. A la clase drive connection le pido que me dé una conexión. Y cuando le digo a driver connection, driver manager, que me dé una conexión, le digo, dame una conexión y le mando esto que está acá. ¿Ven esto que está acá primero? Esto que está acá primero es nada más y nada menos que JDBC, que indica que lo va a hacer a través de JDBC. Oracle, porque es la marca es como tengo que llamarlo dentro de lo que es no sé la palabra, dentro de lo que es el controlador, ¿sí? En este caso usa uno que se llama Oracle Thing, que no importa, y ahora le voy a decir por qué no importa. Arroba, y después le dice el nombre del host, que puede ser localhost para nosotros, si lo estamos en la máquina nuestra, o será una dirección IP, o será un nombre de un servidor, un nombre de puerto, para ver el puerto, y en este caso usa otro protocolo más. Y coma, y después tiene el nombre del usuario y el nombre de la clave. El usuario y clave. ¿Por qué yo decía que el string de conexión no importa? Porque cada proveedor, si ustedes ven en la documentación, les explica claramente cómo tiene que ser el string de conexión. Y te va a decir, pongan todo este texto donde acaba el nombre del servidor, acaba el puerto donde abre el servidor, etc. ¿Sí? Si alguno de ustedes quiere o tiene la máquina ahí, quiere ir viendo, prueben de buscar en MySQL el string de conexión para el JDBC y van a ver que está. Una vez que yo estoy ahí,
digamos que yo ya pedí la conexión. Fíjense que acá concretamente explica cómo arma el string de conexión. Pone el JDBC, después al lado pone un subprotocolo, que es el Oracle Thing, qué sé yo. Después pone arroba y el nombre de la base de datos. Después pone 2 puntos y el puerto. Todo eso es parte de el string de conexión, la cadena de conexión. Esa cadena de conexión, si alguno de ustedes ha trabajado alguna vez en base de datos con algún lenguaje de programación distinto, Java, habrán visto que esos strings de conexión son simplemente estándar y existen en todos lados iguales. O sea, no es que es exclusivamente para Java, sino que es igual para cualquiera. Y es la manera en la cual se pide. Una vez que yo le mandé ese pedido, voy a tener el objeto con ese, que yo había dicho que era de la clase connection, ¿sí? Entonces, la con, el objeto ese con es una conexión. Yo tengo la conexión. Ahora voy a pedir una instrucción, una sentencia, para poder, con esa sentencia, pedirle cosas a la base de datos. Entonces, ¿cómo hago la sentencia statement? Como ya tengo la conexión, a la conexión, esta línea que está acá abajo, ahí está, esta línea que está acá abajo, dice que, ahí la deben ver mejor, ¿no? A la conexión le pido un create statement que me va a devolver un objeto de tipo statement. El objeto de tipo statement es la sentencia, ¿sí? ¿Qué puedo hacer yo con el statement? El statement va a tener, o sea, el objeto statement que acabo de obtener, STM era el nombre que le eligieron, tiene la posibilidad de hacer 3 cosas. Un execute query, que era uno de los caminos que nosotros teníamos, ¿se acuerdan? Yo le dije que eso era como una hoja de ruta y teníamos un camino que era el execute query, donde le digo, un string SQL donde digo qué select quiero hacer. Y me devuelve un objeto con el conjunto de resultados. También puedo usar otro que es execute update, donde lo que hace es una instrucción de modificación de la tabla, o modificaciones de la base de datos en realidad. Puedo crear tablas, puedo modificar datos, ¿sí? Y devuelve un entero donde dice cuántas filas de la tabla fueron afectadas. Y por último el execute, que es uno genérico que puede hacer tanto uno como otro. Eso después lo vamos a ver. El paso 4A del primer diagrama que hicimos, que es este, es Perdón, cómo profe. ¿Cómo hago yo? Sí, perdón, ¿alguien habló? Sí, ahora voy analizando cada uno de los puntos que se vieron en el Sí, slide después anterior. vamos a ver un ejemplo más completo. Ah, no, porque me quedó la duda por qué devolvía un int cuando hacía la ejecución de el DML, DDL. ¿De este? Bueno, Del que. el DML o DDL es una modificación de los datos o una modificación de la estructura de la tabla. ¿Sí? O sea, yo le puedo agregar algo a la tabla, puedo crear una tabla, puedo borrar una tabla. Y la otra es cambiar un dato, borrar un registro, modificar un registro, etc. Cualquiera de las dos son actualizaciones, por eso es execute update. Esas Claro, pero ¿por qué? actualizaciones, ahí va. Esas Ah, actualizaciones, a diferencia del query, no devuelven un conjunto de instrucciones. Si vos le pedís que borre todos los que sean de Rosario, no me devuelve nada. Me devuelve solamente un número que me va a decir borré 1, borré 2 o no borré ninguno. ¿Entiende? sí, sí. Entendí. Entonces, el resultado de ejecutarlo es un número que va a ser el número que representa cuántas filas de esa tabla se vieron afectadas. ¿Está bien ahí? ¿Cómo hago yo el query? Vamos primero al query. El query es,
creaba el statement, primero creaba la conexión. Con la conexión le pedía un statement. Con el statement, lo tengo ahí, ve que le pido a la conexión un create statement y me devuelve un statement. Con ese statement, con el STM, le pido que haga un execute query, que era el método que tenía para ejecutar y que me devuelva un resultado de una, me sale pregunta, de una consulta. Entonces, yo voy y le digo a ese statement, fíjense que el statement ya sabe qué driver tiene, porque ya estaba puesto el driver, ya creé una conexión, o sea, tiene un usuario y contraseña, y a esa conexión le pedí el statement. Y ese statement que le acabo de pedir a la conexión, le digo, ejecuta el query, y el query es ese que está entre comillas ahí. Puede ser cualquier string, puede ser un string que está ahí entre comillas, o un string que yo vaya armando por otro camino, no tiene que ser exactamente solo string. Puede ser un string que yo vaya armando, ¿no es cierto? Pero sí o sí recibe como parámetro un string. Ese string, ahí en ese caso, hace seleccionar todos los ename, que serían empleado nombre, ¿sí? Employee name, from emp, que debe ser una tabla, emp. Entonces va, se conecta con la base de datos, le pide esta información y la base de datos devuelve todo un conjunto de información que nosotros lo vamos a guardar en esto que está acá, que es el rset. El rset es lo que se conoce como result set o conjunto de resultados, donde ahí voy a tener guardado toda la información que me mandó desde la conexión que yo abrí, la base de datos. Por lo tanto, este objeto result set tiene todo el aspecto, todo el comportamiento de las colecciones que nosotros estuvimos viendo antes en Java. Entonces va a tener un cursor que apunta a uno de los elementos y va a tener algunos métodos que me va a permitir, con esos métodos, obtener el contenido del resultado. Típicamente, acá tengo un ejemplo. Creé en el punto 1 un statement para poder consultar. En el punto 2 hice... no, bueno, acá está pasando lo de largo. Después lo voy a usar. Vamos a seguir para después para usarlo. Creo con el STM con el create statement. Después hago con el rset, obtengo el result set de seleccionar en name from emp. ¿Sí? ¿Qué es lo que me falta hacer? Bueno, ya en el rset tengo todo el resultado. Ahora, ¿qué tengo? ¿Un conjunto de qué? ¿Cuál es el resultado que tengo que obtener? ¿Qué son? Son filas. Claro, ¿y la fila que tienen? Datos tienen, son como listas, no sé cómo decir. Sí, pero ¿qué tiene ahí que estoy pidiendo en ese query en concreto? Un siguiente, un nombre. Un No, nombre. no entiendo. Entonces tengo una Sí. lista de nombres de todos los empleados. ¿Sí? Ahora, yo quiero mostrarlo, quiero hacer algo con esos nombres. Entonces, ¿qué puedo hacer? Acá en este while, fíjense, el while lo hace sobre rset, manda un método que se llama next. El método next, ¿qué hace? Pone el puntero trata de ir a la posición siguiente en el result set, y en el caso de que llegó al final, ¿se acuerdan como el end of file, por ejemplo? Me indica falso, me indica que no puede. Entonces, ¿yo qué hago? Mientras que no llegó al final, está diciendo ahí, ¿sí? Mientras que no llegó al final del result set, system out println, y del result set donde está parado, yo le puedo pedir esto que es así. Un método que se llama getString, que me toma del result set un string
de la columna ename. ¿Se ve? O sea, profe, que con el while y eso estaría mostrando justamente lo que eliminé. Por ejemplo, el nombre de un producto No, que no, haya no, en este eliminado. caso es una select. Ven que dice ahí select ename from emp. Claro, claro, o sea, te estaría mostrando algo que hayas seleccionado. Algo que yo haya consultado. Claro, yo hice el query donde dije quiero ver todos los nombres de los empleados. Podría haber puesto, a lo mejor la tabla tiene además del empleado, el nombre del empleado, tiene a lo mejor, supongamos, la fecha de la edad, ponele. Vamos a decir una barbaridad. La edad, tiene la edad. Entonces yo quiero todo lo from emp y le pongo where edad mayor que 60. Entonces yo veo todos los que tienen más de 60. ¿Ven? Sí, Entonces sí, lo que profe, ahí se saldrían entendió. serían los nombres que tienen más de 60. El resultado de ese query, de ejecutar ese select, me lo está devolviendo en la variable reset. Y yo, para mirar y recorrer toda la variable reset, tengo un comando, una instrucción, digamos, un método de la clase resultSet, que se llama next, que es la que me permite ver. Y otro que se llama getString, que me permite obtener un string, me devuelve un string, a partir de una columna, nombre de columna. Por supuesto, como yo lo estoy recorriendo, ven que lo que está acá entre llaves, ¿sí? Entonces, cada next que hago va a la siguiente. Entonces me recorrió todo, porque va desde el principio, de cuando lo creé, va al principio, al segundo, al tercero, al cuarto, hasta que termina. Entonces me muestra todos los que tiene. ¿Se ve? Claramente, si por ejemplo yo le hubiera puesto en el select, le hubiera puesto select name from emp where legajo igual a 300, me traería un empleado que tiene legajo 300. O ninguno en caso de que no exista, ¿no? O ninguno si no existe. Entonces, en ese while me llevaría al único que hay, o ni siquiera haría nada porque no hay nadie. Está vacío el resultado. Cuando termino de usarlo, para liberar recursos, tengo que hacer close. Pero hay un close por cada uno de los recursos. Yo tenía la conexión, la sentencia y el resultset. Entonces se acostumbra, para ser prolijos, acuérdense que el resultset venía del statement. Y el statement venía de la connection. Entonces se acostumbra a cerrar al revés de cómo se abrió. Porque si yo cierro el statement, tengo un resultset que no viene de ningún statement, ¿no? ¿Entiende? Entonces, para no armar lío, se acostumbra a hacer, yo abro connection, statement, resultset, cierro, resultset, statement, connection. Esto lo cierro para poder liberar un poco los recursos. Yo no voy a tener abierto un recurso todo el tiempo cuando no lo estoy usando. Es más, si uno quiere ser prolijo, lo que uno tendría que hacer es cada vez que usa algo para un query o para una actualización, uno tendría que abrir, usar, termina de usar, cierra. Entonces esto se abre y se cierra todo el tiempo. Acá tienen el ejemplo de la consulta que estuvimos viendo, cómo quedaría de principio a fin. Fíjense qué hace. Importa el Java SQL para tener las clases de SQL. Después tiene la clase de testeo, esta test JDBC, qué sé yo, que tiene un public main. Un public main que tiene el public main que sirve para tener un ejecutable. Después tiene la primera línea gris que dice, acá voy a poner la registración del driver, ¿sí? Y la segunda línea, la que está en amarillo, es toda, porque es toda una sola línea con el punto y coma al final, lo que hace es pedir la conexión con el driver, con el string de conexión.
Y después de ahí para abajo está conseguir el statement, el result set, manejar el result set, cerrar, cerrar, cerrar. Fíjense que las dos primeras líneas, esto que está acá, es lo único que depende, estos dos que están ahí, es lo único que depende de qué tipo de base de datos esté usando. Si yo uso un MySQL, tendré el driver de MySQL y tendré la conexión con el string de conexión del MySQL. Si uso un SQL Server, lo mismo. Pero después de eso, para abajo, para cualquiera que yo use es lo mismo. No tiene diferencia. ¿Se ve? Noten ustedes, a veces parezco un vendedor de colectivo, noten ustedes que no por 1, ni por 2, ni por 3, podemos nosotros tener allí, por supuesto, en distintos objetos todo esto. Todo esto yo lo estoy haciendo así para mostrar cómo anda. No es normal que esto esté todo así. ¿Cómo está esto? Y esto está en la capa de datos. ¿Sí? Y dentro de la capa de datos habrá un objeto que me devuelve la conexión con la base de datos. Por lo tanto, si yo cambio de base de datos, lo único que tendría que cambiar es ese objeto. Y no cambio más nada en todo mi programa Java. Entonces se dan cuenta por qué esto es todo un API. ¿Para qué diablos crearon todo un API? Y para eso, para no tener que hacer una cuestión no estándar en un montón de lugares. Ustedes vieron ahora que yo usé el getString. Ahora, yo podría haber tenido esta tabla con 3 distintos campos. A ver si se me ve el dedo. Ahí está. 3 distintos campos. En este caso tengo uno que es un número, que es el no, o empleado, número de empleado. Hire date, que es un tipo date. Tengo otro que es job, que es un varchar que debe tener el cargo. ¿Sí? Y entonces, cuando hago el result set, le digo que lo haga con un select de esos campos. ¿Sí? Y cuando hago el while a esos campos que están acá, le estoy asignando otro tipo de valores, ya no son, como hacía antes, string. Tengo uno que es string, que es el job, que lo hago con el getString. Pero después tengo otro que es getDate, para obtener el date, y otro que es getInt, para obtener el int. Todos estos métodos, ¿se acuerdan que yo podía sobreescribir los métodos? Estos métodos tienen dos métodos, todos, tienen dos métodos distintos. Uno donde le pongo solamente un entero, donde le digo que es el primer campo, la primera columna, la segunda columna o la tercera columna, como dice ahí, 1, 2 y 3. O también podría utilizarlo poniéndole entre comillas un string que diga no para la que es de empleado, date, ¿sí? Here date, que sería el caso que sea date, o job, también entre comillas, para el caso del job. Cualquiera de las dos maneras está sobrecargado, o sea que hay un método getInt donde le mando un entero y me dice a través de la columna, o hay otro getInt donde le mando el nombre de la columna y busca a través del nombre de la columna. Cualquiera de los dos funcionan igual, dependerá de la necesidad que ustedes tengan para... Hasta ahí estamos. Les voy a mostrar ahora las... Profe, sí, yo quería saber qué tipos de datos podemos manejar. ¿Solo esos tres o hay más? No, esos tres son los más comunes en las bases de datos relacionales. Sí, porque viste que a veces tenés booleanos, a veces tenés... Pero en las bases de datos no. Como tipo de la base de datos... Sí, Bueno, habrá que ver, vuelvo a repetirle, esto es lo está básico, lo bien. que le estoy Sí, sí. mostrando es básico. Por ahí muy probablemente tengan algunos getXX especiales para algún otro tipo de dato, que dependerá, a ver si
No, acá no tengo más. Dependerá también de las Sí, el versiones drive más que se nuevas usa. sí, no, depende de las versiones más nuevas del API, del JDBC. Claro, Recordá que yo estoy hablando de un JDBC viejo, digamos. Hay JDBC mucho más sí. nuevo y más actualizado. Eso hay que mirarlo en la bibliografía, en el sitio de Oracle, en el docs.oracle, Sí, sí, conozco el sitio muy bueno. que es muy bueno y tiene muchísima información. Y hay un montón de métodos más que no vamos a ver nosotros, pero No, sí, seguro, pero quería consultar eso, esto porque es como para lo veo tan manejo. estático como un método, digo, bueno, esto puede tener limitaciones interesantes. No, pero generalmente trabaja no tiene problema. En ese sentido, te imaginas que no tiene ningún problema. Porque esto que estamos nosotros manejando acá es ni más ni menos que lo mismo que usa cualquiera con una base de datos relacional. No es que nosotros lo estamos usando porque estamos usando una versión chiquita, ¿sí? Claro, claro. Entonces, está todo preparado para funcionar con lo que sea. Sí, Eh, ¿Qué pasaba cuando nosotros queríamos usar las sentencias de este que estaba acá, de manejo de datos? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el manejo de datos también pedía un statement, igual que antes, pero ahora al statement en lugar del execute query le digo en execute update. ¿Sí? Y en el execute update le voy a mandar todo un string donde digo exactamente qué actualización quiero hacer. Y me va a devolver un entero. En este caso, row count igual a lo que diga ahí que da. ¿Sí? Que es el resultado de delete from order items where order ID igual a 2350. Eso, como ustedes verán, es un borrado. Podría haber una inserción, podría haber una actualización, un update. Podría haber lo que ustedes quieran ahí. Todo eso está dentro del execute update. ¿Mm? sí. Totalmente análogo va a ser la sentencia de manejo de la estructura de las tablas. ¿Sí? Fíjate que hace el mismo execute update, nada más que el string que va a mandarle es un string en este caso que crea una tabla temporaria con una columna 1 que es un número o sea, se llama columna 1 y tiene col 1 y se llama un número de 5,2, la otra col 2 que es un varchar y qué sé yo, qué sé cuánto, ¿sí? Por lo tanto, cualquiera de los dos es análogo. Yo lo que necesito saber es eh, qué string, cómo armó el string, y una vez que armé el string, lo hago correr. ¿Se ve? Entonces, Sí. de esto que habíamos visto en un principio, o soy yo que me estoy pasando, no, 3 no. Acá está, en este que estábamos en principio, dijimos que registramos el controlador, obteníamos la conexión, el con, después obteníamos el statement, y después podíamos ejecutar tanto sea un select, haciendo el execute SQL, ¿sí? El query, execute query, o podíamos del otro lado un execute update para ejecutar los otros tipos de instrucción. En el caso que usáramos un select, después teníamos que procesar los resultados de la consulta y cualquiera de los dos que hagamos íbamos a cerrar la conexión cuando terminemos de usarla. Bueno, acá ya vimos las excepciones. Entonces, tenemos una serie de excepciones que tenemos que manejar. ¿Cuál es principalmente la que nos va a molestar? Esta que está ahí, SQL exception. ¿Sí? Algo anduvo mal con el SQL. Entonces, en el try, yo hago el execute query y en el finally le pongo dentro del finally un bloque que va a tratar de cerrar las conexiones. Cuando trata de cerrar las conexiones, ¿qué hace? Y va y trata de cerrar
como habíamos dicho, primero el result set, después el connection, ¿sí? Ahora, perdón, el result set, el statement y después el connection. Ahora, como yo no sé si el error se dio a qué nivel, ¿sí? ¿Quién fue el que generó el error de SQL exception? Lo hace dentro de un bloque try catch también. ¿Eh? Entonces, ¿qué hace? Voy a tratar de, si el RSet no es nulo, o sea que si trajo algo, que lo cierre. Pero puede ser que haya habido tal error de que cuando yo trate de cerrarlo me dé un error. Entonces le hago un catch para que si el close me da un error, no me salte todo por los aires. Entonces en el catch digo, bueno, hago lo que quiero. Pero si esto anduviera bien, está cerrando todas las conexiones. ¿Hasta acá estamos? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe, perfecto. Bien. Tengo un problema, que no es menor, que es el problema de que yo no siempre voy a actualizar todo con un solo query. Imaginemos que yo tengo varias tablas, ¿sí? En donde cuando el cliente compra, yo voy a la tabla de artículos y bajo los artículos que compró el cliente, o sea, le resto los artículos que compró el cliente. Después voy a la tabla de cliente y le aumento el saldo del cliente. Y después voy a la tabla de factura y grabo la factura. ¿Sí? Esos son tres instrucciones distintas. Yo no puedo hacer todo en un solo query, lo hago en tres actualizaciones distintas. Entonces, esas tres actualizaciones distintas que yo estoy haciendo pueden funcionar bien o pueden funcionar mal. ¿Qué pasa si funciona mal la primera? Bueno, va a haber un try catch para sacarlo de ahí, saldré de ahí de alguna manera. Pero si funciona mal la segunda, y de alguna manera también lo saco, voy a estar en un pequeño problema, no menor, que va a ser que voy a tener el cliente, o por ejemplo, lo primero que hice era los artículos, voy a haber dado de baja los artículos, pero no le voy a cargar el saldo al cliente ni voy a emitir la factura. Entonces voy a tener artículos que me faltan sin ninguna justificación. O si falla en el tercero, yo voy a tener en el cliente un monto que le cargué, voy a tener artículos que bajé, pero no voy a tener factura alguna que me respalde qué pasó. ¿Se entiende? Sí. ¿Cómo soluciono esto? Bueno, yo tengo que tener una coherencia en la base, una integridad de los registros. Entonces existe lo que se llama una transacción. Desde el punto de vista de base de datos, alguno lo conocerá, otro no, pero ya lo van a ver y se van a acostumbrar. Hay transacciones donde yo digo, ahora empecé a transaccionar, ¿sí? Entonces, cuando empecé a transaccionar, dije, voy a actualizar esto, voy a actualizar esto y voy a actualizar esto. Cuando terminé de hacer los tres, se hicieron como una especie de borrador, ¿sí? Se trabaja en un lugar temporario. Cuando yo terminé de hacer todo eso, le digo, bueno, ya terminé, ahora graba todo juntos. Y graban las tres transacciones juntas. Toda la transacción es una sola. Las tres tablas juntas. Entonces no voy a tener inconsistencia porque o se graban las tres o no se graba ninguna. ¿Entiende? Sí. Entonces, en Java, yo esto lo hago utilizando un seteo, que es a la conexión le pongo el autocommit falso. Normalmente, el commit, que es la confirmación, esa confirmación está en verdadero, o sea que cada actualización que yo hago en una tabla se actualiza en el momento. Si yo le pongo el set autocommit en falso, eso hace que cuando arranca el commit, cuando arranca la transacción, empieza a trabajar. Y cuando llego a la instrucción esa que está ahí abajo, que confirma que es con.commit, ese mensaje que le mando a la conexión hace que la conexión confirme todo lo que yo había hecho hasta ese punto.
¿Sí? Entonces, ¿cómo hago? Empiezo a hacer las transacciones, empiezo a actualizar el artículo, cliente y factura, y después de la factura le digo commit. Entonces, cuando le dije commit después de la factura, grabó todo junto. ¿Qué pasa si en el medio hay un error? Falla por algún motivo. Me genera una excepción. Esa excepción que se me genera, yo en la excepción voy a salir de todo ese proceso que estaba y voy a volver. Pero antes de volver, uso lo que está ahí como instrucción debajo del commit, este que está acá, que se llama rollback. Rollback es volver atrás lo que había hecho en cada una de las tablas. Ese borrador que se estaba haciendo no se confirma, sino que se vuelve todo para atrás. Entonces yo en el catch le pongo que si hay un error de ese tipo, lo primero que haga es un rollback. Entonces vuelvo todo para atrás y no tengo, o tengo toda la transacción o no tengo nada. Entonces pierdo el problema de la inconsistencia. Ya no voy a tener más el problema de la inconsistencia. ¿Se entiende cómo funciona? Sí, profe. Yo tengo una consulta. Diga. Ahí dice realizar rollback de una transacción. Si yo hago varios commit, ¿puedo hacer No, no, varias no. rollback? No, no, O... no, no, no. Una transacción es lo que pasa entre commit y commit. Ah, ok, ¿Viste? ok, ok, sí, de verdad. ¿Vos viste los tipos que suben a la montaña? Que Sí, ponen sí, clavo sí, ya y se entendí. enganchan un clavo. Sí, ¿Sí? El tipo pone un clavo, se engancha ese clavo y empieza a trepar así nomás. Si le falla algo y se cae, ¿hasta dónde cae? Hasta el último clavo. claro. Ese es el commit. El commit son los clavos. Ah, ahí va. Cada vez que vos haces Eh, commit, cuando hagas rollback, vuelve al último commit. ¿Ok? Entonces, profe, Listo. perdone, digamos, yo antes de arrancar las tres transacciones hice un commit y no lo cerré. Cuando tiro rollback, Hiciste un commit en algún momento. sí, cuando tiro rollback no se guardó ninguna de las tres transacciones. No. Ahí está, genial, gracias. Si vos antes del rollback haces un commit, ya se grabaron y va a volver a ese punto. ¿Mm? Por supuesto, el último puntito que figura ahí es cuando yo cierro una transacción, cuando le hago close, automáticamente, aunque esté desactivado el commit o lo que sea, hace todo el commit. Cuando yo lo cierro. ¿Sí? Porque no puede dejarla pendiente. Pero en realidad eso es lo que es el rollback y el commit. Es un punto de anclaje. Se va anclando en un punto y dice, de acá para abajo, seguí haciendo. Pero si hay algún error, yo vuelvo para atrás. Es como si yo tuviera versiones de un documento. Entonces voy trabajando con las versiones y si las cosas van mal, vuelvo a la última versión que tenía guardada. El commit guarda la versión de todo esto. Y la transacción es entre commit y commit. ¿Hasta ahí estamos? ¿Ustedes se acuerdan que yo le dije que el SQL, que la ejecución del SQL, podía tener podía tener una instrucción, cualquier string que vaya ahí adentro, que no necesariamente sea un string que yo escriba? En general, esta manera de funcionar funciona con muchos lenguajes y este problema que yo les voy a contar existe en muchos lenguajes. Existe una manera de hackear o de meterse en las bases de datos de los sitios web que se llama SQL Injection. No sé si ustedes lo conocen, es uno de los más comunes y de los que menos bola le dan. Hace muchos años que hay gente que habla de esto, pero no muchos, muchísimos años que se habla de esto, y hay todavía un montón de lugares que siguen teniendo fallas de este tipo. ¿Qué es el SQL Injection? Supongamos que vamos a volver a esto. A esto que yo puse acá. Ven que yo tengo delete from order items where order ID igual a 2354. Supongamos que el 2354 sea un número que yo le pido al usuario que lo meta desde un formulario. ¿Sí? Entonces el usuario desde una caja de texto de una página web
pone, le digo, ponga el número acá. Entonces el tipo pone 2354. Yo voy y pego delete from item where orden ID igual con el string que el usuario ya ha puesto y se lo mando a la base de datos. Hasta ahí está todo bien, somos todos felices, la vida nos sonríe y borra el que yo quiero. Ahora, viene un usuario malicioso, una mala persona, y dice, yo no voy a poner 234, 2354. Yo voy a poner 2, pero después del 2 voy a poner un punto y coma, que en SQL significa determina la sentencia, y atrás de eso le voy a poner una instrucción que diga, no sé, remove o delete all, por ejemplo, ¿sí? Y otro punto y coma. Cuando yo le pida, cuando yo tome el string, en vez de decir delete from orden ID igual a orden ID igual a 234, va a decir igual a 234, punto y coma, delete all. Entonces, ¿qué va a hacer esta instrucción cuando lo mande? Y cuando yo lo mande, el string que voy a mandar en realidad va a ser el string que le va a pedir que borre el 234 y después que borre todo. ¿Se ve? ¿Se entiende? ¿Se entendió Sí, como profe. el problema de esto, no? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para que no me hagan eso? Lo más común es tratar de filtrar de manera que lo único que me puedan poner ahí sea 234, no otra cosa. Entonces, ¿qué hago yo? Cuando lo creo, la conexión, no creo un statement, sino un prepare statement. El prepare statement tiene como formato que usa unos signos de interrogación que están acá, ¿sí? Este que está acá y este que está acá. O sea, cuando dice update emp, poniendo el nombre igual a signo de interrogación, where emp no igual a signo de interrogación. Esas son dos variables. El de abajo, por ejemplo, dice que haga un select poniendo un signo de interrogación, que es una variable que es el número de empleados. Después de eso, yo voy a tener instrucciones para darle valor a esas variables. Ven que acá, por ejemplo, yo pongo int emp no igual a 3521. Y entonces yo después acá, ¿qué hago? Hago al prepare statement este, le pongo un set string, donde le digo 1, y un string. El set string verifica que el string que estoy poniendo sea un string. Y a ese string lo pone en el primer signo de pregunta. Entonces no hay lugar a duda de que va a ir un string ahí. En el segundo parámetro lo pongo con el set int y le digo que ponga un entero. Verifica que lo que vaya ahí sea un entero. Lo haya sacado yo de un formulario web o lo que sea, en algún momento va a ser un entero. Y no puedo poner otra cosa. Y por último tengo el execute update. ¿Se ve? Entonces el prepare statement me va a permitir a mí, igual que el otro, pero me permite que los valores que yo ponga, yo diga cuáles son las variables que voy a querer usar dentro del prepare statement, y nadie que me ponga cualquier barbaridad le va a servir porque no va a poder, no va a tener sentido dentro del prepare statement. El prepare statement filtra todo ese tipo de cosas. ¿Se entiende? ¿Se entendió hasta ahí? Lo que podemos hacer la clase que viene es hacer algún ejemplo donde podamos crear una base de datos, manejarla y jugar un poco con eso. Yo les voy a pedir, así lo podemos hacer la clase que viene, que busquen de tener instalado algún servidor de MySQL y que tengan la máquina disponible para poder ir
y tratar de hacer una ejecución donde hagamos algún tipo de manejo de una base de datos. Y vemos todo el Con ciclo. Java, ¿no? ¿Java qué? Que con Java, digamos, la base de datos y Java con el controlador y todo para manejarlo desde ahí o directamente la base de datos. Nosotros lo que van a tener que tener ustedes va a ser la base de datos y vamos a hacer un programa Java para actualizar la base de datos. Ahora Bajen sí. el control adecuado, digamos, Sí. para no perder tiempo en el momento, bajen el controlador y si tienen problemas por el Telegram lo vamos a tratar de solucionar. Y con el controlador y teniendo la máquina con el servidor de MySQL o lo que sea, vamos a poder probarlo y poder hacer. Podemos crear, en ese momento crearemos alguna tabla cortita con 4 datos, ¿sí? Como para poder probar y jugar un poco y después hacer que eso ande y ver cómo lo usamos. Bien, Esa es un poco profe, la idea. una consulta. Diga, Ah, no, nada. qué rápido que te salió. Sí, sí, porque por alguna razón ignoré el bloque del medio que dice execute query y execute update. Y cuando levanté la vista lo vi y dije, ah, sí, puede ser execute query, porque me quedé con el bloque de abajo nomás. Claro, claro. Vos lo único que tenés que hacer es un set, que puede ser de int, string o lo que sea, para darle valor a esas variables, y ejecuta el prepare statement, que a diferencia del statement, tiene las variables, es la única diferencia. Claro. O sea, lo que yo estoy haciendo es, además, el prepare statement lo que hace es como que hay toda una elaboración de traducción para eso, pedirlo a la base de datos de una manera eficiente, y como que si yo no uso el prepare statement y uso el statement común, tarda más tiempo porque tiene que ir a preparar todo eso y después lo pide. En cambio, el prepare statement, si yo uso el mismo prepare statement un montón de veces, ya lo preparó y está como precompilado, por decirlo así. Entonces lo único que hace es reemplazar las variables y lo manda. ¿Sí? O sea, lo único que hace o sea, vos harías el prepare statement una vez y después lo único que hace es el set string, set int y el execute. Y nada más. Eso debería ser más eficiente. Bueno, chicos. Entonces, preparen todo eso para la próxima. Así podemos